¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video desarrollaremos la animación 2D que complementaría la historia del casco. Para hacer esta animación tuvimos que entrar a un mundo nuevo, ya que a diferencia del 3D esta es la primera vez que lo hacíamos. Si bien teníamos un leve conocimiento de cómo animar, todo era nuevo. En principio debíamos decidir qué programa utilizar para realizar el proyecto. Pensamos en Clip Studio, ya que era el programa que veníamos manejando y en él se puede animar, pero los conocimientos previos que teníamos eran en Krita. Krita es un programa gratuito de animación que tiene muy buen set de herramientas para realizar los proyectos. Por ende, decidimos usarlo para producir nuestra precuela. Como les habíamos dicho anteriormente, el casco queríamos que fuera algo ajeno al planeta. Entonces se nos ocurrió que un alien o extraterrestre, como lo quieran llamar, forjaría el casco en otro planeta o mundo. Con esa idea inicial teníamos que diseñar el personaje. Aquí queremos hacer inciso en uno de los dos videos de los cuales nos basamos para hacer todo. En el canal de H. Bruna está este tutorial llamado Cómo dibujar y animar un personaje. Nosotros seguimos al pie de la letra cada uno de los pasos, por lo que si quieren ver de forma precisa cada una de las partes, no hay nada mejor que les podamos explicar que lo que verán en el video. Aún así, nuestro personaje es diferente al suyo, por lo que tuvimos que crear el nuestro desde cero. Para comenzar a plantear el personaje, tuvimos otras cosas en cuenta, como que su mundo tendría un estilo al Nether, piedras, lava, etc. Su gama de color sería similar a la que utilizamos en el casco y debía llevar una herramienta para poder forjar. Otra de las cosas es que el personaje debía ser sencillo, es decir, tratar de que llevara los menores elementos agregados posibles, ya que al ser nuestra primera vez, añadir distintos tipos de objetos nos hubiera dificultado y prolongado el tiempo de animación. También, e inspirados por el tutorial de Chebruna, sabíamos que el estilo de color sería sin line art. Es claro que en el mundo ficticio que inventaríamos, nosotros establecíamos las reglas. ¿A qué nos referimos con esto? Que podíamos darle cualquier forma al personaje, pero para mantener una similitud con la realidad, concluimos que se siguiera una forma humana en la que destacaríamos las partes que le dan sentido al muñeco. Es decir, si el personaje es un herrero, es común darle más propiedad a sus hombros o brazos, ya que se entiende que son los más utilizados en su trabajo. Habiendo puntualizado en estas cosas, empezamos a buscar imágenes de referencia a distintos personajes. Como pueden ver, estábamos interesados en aquellos muñecos en los que el tren superior de su cuerpo destacaba. No queríamos que fuera una animación realista, sino más un estilo cartón, donde las proporciones son mucho más desmedidas. Con estos ejemplos empezamos a bocetar. Con la ayuda de formas geométricas hicimos la cabeza y el torso que servían para dimensionar y sacar las extremidades. Continuamos con las piernas haciéndolas mucho más pequeñas en comparación al cuerpo, para ir generando el volumen en la zona superior del cuerpo. Nuestra principal referencia era el muñequito que estaba a su derecha. Basados en él hicimos el largo de los brazos. Con esta base empezamos a realizar cambios. Habían zonas que estaban demasiado grandes frente al resultado que queríamos conseguir, por lo que perfilamos y reducimos ciertas zonas. De igual manera remarcamos la anatomía y añadimos los ojos. Con este segundo premodelo aumentamos el tamaño para aumentar la calidad de lo que sería la imagen final. Una vez más corregimos ciertos detalles que no nos terminaban de convencer. Las piernas quedan con una forma irregular que hacían ver el cuerpo raro, por lo que dejamos solo el cuerpo y dibujamos distintas formas. Probamos con unas y otras hasta que dimos con estas que le dan un aspecto imponente. Siguiendo los pasos del video de H. Bruna, para crear un model sheet hicimos las distintas caras del cuerpo, 3/4, lateral y trasera, tanto de derecha como de izquierda, para después juntarlas y tener esta animación 360 del personaje. Por último, teníamos que hacer la herramienta con la cual el muñeco iba a forjar el casco. En principio íbamos a hacer lo típico, un martillo o porra abstracta, pero con la imagen de referencia que teníamos del guayo vimos la forma de su suela, y a partir de ella hicimos esta especie de hoja, no sé cómo se le diría, la cual usaría el personaje en la animación. Como ven, es una forma bastante sencilla para que no fuera complejo su movimiento a la hora de dibujarlo. Aquí técnicamente cometimos un error. Si bien el personaje no lleva detalles, tal vez lo correcto hubiera sido en el model sheet agregar los colores para tener bien definido el personaje. Nosotros no lo hicimos y no fue un problema después, la verdad, pero tal vez es algo que sí se debió hacer. Con todo listo, dimos inicio con el storyboard. Teniendo la base de que el personaje iba a forjar el casco, realizamos toda la historia. Como entrada, aparecería el muñeco caminando de subida en una especie de montaña. En sus manos llevaría la piedra y la herramienta. Detrás suya destacaría algún elemento del entorno que le diera contraste a la zona en la que él estaba. Ahí haríamos un cambio de vista, viendo esta vez al personaje desde la zona trasera llegando al final de la montaña, donde se encontraría el altar o la mesa donde trabajaría el casco. Planteamos que el plano no fuera cerrado, sino que también se apreciara un poco de lo que había en la lejanía. Una vez llegado hasta este punto, posicionamos la cámara a 3/4 en referencia del personaje, para enfocar el movimiento donde coloca la piedra sobre el altar.
En esa misma escena se realizarían unos cortes en los cuales el muñeco extendería los brazos por encima de su cabeza para dar la sensación de que está aplicando bastante fuerza para cortar la piedra. Acto seguido, planteamos lo que se le conoce comúnmente como POV o Point of View o punto de vista, que es básicamente colocar la cámara, valga la redundancia, en el punto de vista del personaje y ver la acción que realiza. Aquí haría cortes de forma lateral que irían perfilando la roca y dando una forma parecida a la que obtuvimos nosotros cuando modelamos el casco en Blender. Si queríamos que el personaje hiciera todos estos cortes detallados que le dieran la forma al casco, nos hubiera llevado demasiado trabajo, por lo que hicimos uso del recurso que suele haber en distintos dibujos animados. No sabemos si tiene un nombre específico, pero es la acción de cortar algo rápidamente, en donde se deforman las cosas y aparece un resultado final. Esta escena volvería a la anterior en 3/4 para dar la sensación de que todo está ocurriendo en un orden cronológico. Cuando el casco estuviera listo, el personaje desde una vista lateral lo sostendría en sus manos y como en ese tipo de acciones donde alguien aprecia algo de lo que está orgulloso, lo subiría lentamente para observarlo. Como les dijimos, el casco de alguna manera debería llegar aquí al planeta. Y es aquí donde fusionamos las dos animaciones. Nuestro personaje, con el casco listo, lo colocaría en la caja que habíamos hecho en la animación 3D. Pero entonces aquí habían distintas formas de cómo hacerlo llegar a la Tierra. Podríamos haber hecho que lo trajera en una nave o que si por un portal lo dejara aquí. A la final establecimos que desde su mundo se podría apreciar a la lejanía el planeta Tierra. Desde la misma zona en donde se encuentra el altar, el muñeco desde una perspectiva nadir o inferior vería a lo lejos su objetivo. Y como les dijimos nosotros, establecíamos las reglas, por lo que para que fuera diferente dijimos, nuestro personaje es súper fuerte y solo con sus capacidades naturales puede hacer llegar el casco desde su planeta al nuestro. Dejamos referenciado en el frame el movimiento que haría, y para dar continuidad a ese movimiento, en la última escena desde una vista cenital o superior, la caja saldría volando hacia lo que sería el planeta. Esto también lo pensamos así, ya que ahí se haría la transición hacia la animación hecha en Blender. Ya estaba hecho el storyboard y el personaje, entonces decidimos hacer la animación en dos partes. En principio íbamos a hacer los fondos o entornos en el mismo Krita, pero como no tenemos un buen conocimiento de las herramientas, creímos mejor hacerlo en Clip Studio. Y así fue. Al igual que con el personaje, extrajimos imágenes de referencia, más que todo para saber cómo pintar las rocas y cómo se podían desarrollar las formas de las mismas, ya que las ilustraciones que haríamos no tendrían el mismo nivel de detalle. Con el storyboard como base comenzamos a bocetar las formas, seguimos la misma línea que ya habíamos hecho en la que habría una montaña cuesta arriba, para que denotara que era un lugar importante el cual toca ascender para llegar a él. Los fondos ilustrados, al igual que el muñeco, no llevarían line art, así que con las mismas líneas del boceto empezamos a pintar. En una primera capa mapeamos la zona, escogimos un color cualquiera simplemente para dejar visto lo que estábamos seleccionando. Para el fondo solo hicimos un degradado en 2 tonos de morado que se repetiría en todos los escenarios. Para hacer las piedras seguíamos el patrón que tenía la imagen, y es una secuencia de tonos del mismo color que al implementarlas de distintas formas le van dando la tridimensionalidad. Habíamos hecho esta forma donde las rocas seguían la forma de la montaña, pero no tuvimos en cuenta en dejar de marcadas las zonas donde irían las luces y sombras, por lo que al final quedan como grandes manchas y no con la sensación de profundidad y relieve que le queríamos dar. Y aquí, como ya parece ser costumbre en esta serie, una vez más perdimos toda la videoevidencia de cómo hicimos los fondos. La verdad que era algo que les queríamos mostrar porque fue un proceso divertido y donde ocurrieron ciertas cosas que les queríamos exponer con el mismo ejemplo de lo que nos sucedió. Pedimos mil disculpas, pero lastimosamente no hay forma de recuperar el archivo. Aún así, veamos los fondos. Después de corregir y entender cómo hacer las rocas, este fue nuestro primer resultado. Como ven, ya hay más sentido en la tridimensionalidad, pero sentimos que ocurría lo mismo, no sé si han visto lo del cabello de Lee de Naruto, que supuestamente en su reflejo se lee la palabra ninja. Veíamos como la palabra 1 o letras, entonces decidimos rehacerlo por tercera vez. En esta, como pueden ver, no solo el cambio en la forma de las rocas, que ahora sí tenían un sentido, sino que también en la paleta de color oscurecimos un poco el tono base. Y en las formas azules y verdes de las rocas que contrastaban el fondo, copiamos exactamente el color del mismo tono del casco, ya que el anterior estaba demasiado saturado. Con este esquema de las rocas, guiamos el resto de fondos, ya que todos irían por la misma línea estética. Si detallan bien, las rocas tienen unos leves desvanecidos en sus colores con una textura de puntos. Esto lo hicimos así, ya que el personaje llevaría el mismo estilo de degradado. En los siguientes entornos tratamos de que hubiera cierta coherencia entre lo que se veía desde las escenas laterales como las escenas superiores. Por ejemplo, mantener el mismo número de divisiones que había en la roca y tratar de seguir sus dimensiones.
Si nos fijamos, en el primer fondo hay 3 rocas a partir de las piedras verdes y durante las siguientes siempre mantuvimos esa misma proporción. En esta, por ejemplo, donde el altar está más cercano, sencillamente acercamos el fondo anterior y redibujamos un nuevo altar que tuviera una perspectiva más curva con el fin de dar esa sensación de que estamos parados ahí. En la escena, donde miraba el planeta Tierra, copiamos las montañas lejanas que habíamos hecho antes y agregamos una niebla más dura. Para dar más protagonismo al planeta, el desvanecido quedó más bajo con el fin de que el color morado oscuro ocupara mayor parte. Esto también hace que se entienda que se está en una esfera donde la luz se reduce a medida de la altura. Esa misma imagen la acercamos para usarlo como fondo en las escenas donde se coloca el casco en la caja. Por último, hicimos un fondo donde se entendiera que el personaje estaba parado al lado del altar, desde donde la caja saldría volando hacia nosotros. Como pueden ver, siempre 3 rocas después de la guía de las piedras verdes a la derecha. Una vez teníamos los fondos listos, llegaba el momento de animar. En la primera escena, el personaje iría hacia el altar. ¿Y quién diría que sería tan complejo el animar el movimiento de caminar? El proceso aquí se ve corto, pero en tiempo real nos tomó muchísimo. Con la ayuda de imágenes en las que estaban las poses claves de caminado, empezamos a dibujar. Este fue nuestro primer intento. Si bien de pronto los movimientos no estaban del todo mal, había algo que no cuadraba. Y es que en Krita, cuando se mueven las imágenes, estas se rasterizan, es decir, que con cada cambio de dimensión la imagen va perdiendo calidad. Al momento de nosotros calcar la imagen que habíamos hecho en el model sheet estaba algo pixelada y algunos detalles no se percibían, por ende el personaje quedó deforme y no se parecía a nada al que ya habíamos hecho, así que nos tocó volver a hacerlo. Esta vez copiamos la forma de manera precisa y rehicimos los movimientos. Con estos cambios el personaje tenía una mejor fisionomía. Para tener una mayor precisión, todos los frames los dibujamos en el mismo sitio. Esto nos facilitó realizar las diferentes poses ya que el frame anterior quedaba justo debajo. En principio solo dibujamos el personaje con la piedra. Después calcamos la forma de la espada y la adaptamos a cada frame para que siempre mantuviera la misma proporción. Teniendo este movimiento con 7 poses distintas, separamos las acciones para dar la sensación de que el personaje estuviera avanzando hacia el frente. Pero nos dimos cuenta que quedaba demasiado intercalados los movimientos, lo que hacía perder suavidad. Para solucionar esto, añadimos frames intermedios que mejoraran el desplazamiento del personaje. Después de todo esto, así se veía la animación. No hicimos todo el recorrido hasta el altar, ya que después había que replicar los frames, pero íbamos a esperar a tener el color para copiar los frames completos y no tener que estar después sincronizando los unos con los otros. Y como no hay uno sin dos, en la siguiente escena volvimos a cometer el mismo error de la primera, otra vez calcando mal la figura. En esta, el personaje se desplaza desde una vista trasera hacia el frente, buscando como dar esta sensación de que el personaje camina y que no solo fuera a clonar un frame de su forma e irlo reduciendo, dimos con esta animación, y nos fijamos en que es el movimiento de los hombros lo que le da el aspecto de que el muñeco se mueve. Teniendo esto en cuenta, hicimos nuestro primer intento, pero como las proporciones estaban disparejas se veía extraño, así que una vez más nos tocó rehacer todo. Y claro, al traer otra vez la silueta, comparándola con la que ya habíamos hecho, estaba desfasada. No sabemos por qué la primera quedó tan mal, la verdad, pero bueno, después de hacer estas modificaciones logramos obtener un mejor resultado. Para la tercera escena tuvimos presente calcar bien la forma para no tener que rehacer todo. Es aquí cuando nos dimos cuenta de lo útil que es tener un model sheet, ya que todas las poses que usamos, a excepción de las dos últimas, fueron calcadas de las que habíamos hecho previamente. Esto nos ahorró mucho tiempo. Desde la vista de 3/4 hicimos el movimiento donde el personaje coloca la roca en el altar. Al hacer esta escena tomamos la decisión de animar el movimiento completo y después añadir encima una imagen del mismo altar, aunque esto terminó siendo contraproducente, ya que nos tocó borrar después ciertos frames. No sabemos si hubiera sido mejor cortar el personaje o cortar después el altar, el caso es que había que cortar algo, ya que siempre se interponía una cosa a otra. Para hacer la acción simplemente nosotros mismos reproducíamos el movimiento, es decir, hacíamos el mismo gesto como si estuviéramos levantando algo y dejándolo en este caso sobre el escritorio, replicando en el programa las poses clave para obtener un movimiento parecido. Seguimos con esta misma técnica, se le podría llamar, para hacer los primeros cortes de la piedra. Aquí lo que tuvimos que tener en cuenta es el tiempo de movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues para dar la sensación de que el personaje está ejerciendo una gran fuerza, no solo basta con hacer los movimientos de los brazos, sino también la duración que tendría cada acción. Esto lo conocimos gracias a este video otra vez de H. Bruno. Lo que hicimos fue que el movimiento donde el muñeco lleva sus brazos atrás sería continuo y a un ritmo normal. En el momento en el que sus manos llegaban detrás de su cabeza, habría unos segundos de espera para que pareciera que está concentrando toda su fuerza. Acto seguido, en un solo frame, la espada llegaría a la piedra. Con esto conseguimos dar la percepción de que toda esa cantidad de fuerza acumulada se liberaba en un instante. Nos lleva a frames intermedios, ya que esto haría mucho más despacio el movimiento.
Siguiendo esta misma regla, hicimos la escena posterior donde se hacían los cortes desde la vista del personaje. Manejando diferentes tiempos en los frames, logramos dar el mismo efecto. Para la escena donde el personaje haría los cortes deformados o los cortes rápidos para darle la forma al casco, tan solo hicimos 3 frames, uno de inicio, uno de complemento en el medio y uno final que era el que devolvía el movimiento. Como pueden ver, deformamos la cuchilla para que tuviera sentido, ya que si en la anterior escena planteamos que su filo está sobre el borde, debía seguir siendo igual. Por ello, ahora el personaje la sostendría de forma horizontal. Cuando se observaría el casco, fue tan sencillo como calcar la vista lateral del personaje que ya habíamos hecho. De igual manera que con la pasada, solo hicimos 3 frames, aunque aquí cometimos un error. Queríamos que fuera un movimiento suave el que hiciera el muñeco al levantar el casco, y en nuestra lógica, añadir más frames iba a resolver este problema. Pero no siempre es así. Después de colocar muchos más frames intermedios, el resultado que obteníamos era lento. Y es que así funciona la animación. Para que fuera una animación suave, solo había que añadir unos frames intermedios, pero que tuvieran una separación pareja, para que el movimiento fuera continuo. Y así fue como quedó al final. Con la pose del personaje en su vista frontal, hicimos la base para que el muñeco hiciera la acción de introducir el casco. Aquí, como en la segunda escena, solo dibujaríamos los movimientos del personaje y en Clip Studio haríamos el casco y la caja por aparte, ya que estas irían encima de la animación. La ilustración del casco también nos sirvió para la escena anterior donde el personaje lo aprecia. En el plano donde el personaje miraría la tierra, simplemente copiamos la pose 3/4 trasera, ya que esta no tendría movimiento, no hicimos más. Y aquí llegó uno de los momentos que más disfrutamos de hacer en esta animación. En la penúltima escena, el personaje lanzaría la caja hacia la tierra. Partimos de copiar la vista en 3/4 y empezar a deformar el cuerpo según lo necesitábamos. Nosotros habíamos planteado en el storyboard que haría un movimiento de impulso y, como hicimos cuando el muñeco colocó la piedra sobre el altar, imitamos este movimiento. Era muy chistoso porque teníamos que estar parándonos y haciendo la pose para después volver al programa y dibujar. Tal vez hubiera sido mejor tomar unas fotos o bajar algunas imágenes de internet para no tener que estar haciendo el gesto una y otra vez. Aún así, con esta forma particular de entender el movimiento, lo logramos. Después de haber hecho la primera posición, seguimos haciendo el mismo gesto y viendo que cambiaba. Una de las principales modificaciones era cómo se arqueaba la espalda. Este fue el factor diferencial que dio la sensación de que el personaje estaba tomando impulso. De igual manera, los brazos se estiraban y contraían según el frame. Y siguiendo la regla anteriormente mencionada, estipulamos los tiempos para que, al igual que con el corte de la piedra, proyectara fuerza en la acción. En la última escena, solo hicimos una silueta desde la vista superior para que se entendiera que el personaje estaba ahí parado. Y teniendo todo el line art de la animación, acomodamos los tiempos para que tomara el ritmo que queríamos. El último paso era pintar, y esto fue muy sencillo. En la primera escena fue la única que nos tocó separar los colores base, ya que en ella iría un morado el personaje y la sombra, al ser dura, la hicimos en otra capa. Para el resto de escenas, sencillamente pintamos un color base. Coloreábamos toda la forma y después con el borrador perfilábamos los bordes. Al hacerlo así toma un poco más de tiempo, ya que toca que pulir las orillas. Cuando se hace con line art, la misma línea tapa los imperfectos de la pintura. Y para dar los volúmenes del cuerpo, esta vez sí, en 2 capas que iban agrupadas a la base, hicimos en una las luces y en otra las sombras. Esto con el fin de que no se mezclaran los colores y llevar mayor orden en el proceso de trabajo. Para las luces y sombras sencillamente nos basamos en un cuerpo humano tradicional. De igual manera usamos un pincel con textura rugosa para dar el acabado de puntos en el degradado. Después de todo este proceso, así quedó la animación. Y bueno gente, con este video terminaríamos la serie de las animaciones del casco. Como reflexión acerca de esta última que hicimos, creemos que a futuro deberíamos hacer las animaciones menos vectoriales, es decir, tratar de ilustrar mejor los entornos y que no se vean tan geométricos. Aún así, para hacer la primera vez no está tan mal. El último video será cómo se ven las animaciones completas. No siendo más, nos vemos la próxima. Adiós.